Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos está dando de poder hablar de su palabra y dirigirnos a personas que están ávidas, que están necesitadas de la palabra del Señor. A través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, hacemos contacto con usted y usted con nosotros en esta oportunidad. Queremos orar, queremos dar gracias a Dios por la recuperación de algunos hermanos en Cristo que han salido de esa batalla tan tremenda con la cual está peleando el mundo, y que nuestros hermanos pues también se contaminaron, pero que bendito sea el Señor, ya los sacó y estoy seguro de que están listos para alabar y glorificar el nombre del Señor, y esto añadirlo a ese testimonio que tienen acerca de lo maravilloso que es el Señor Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta oportunidad, porque podemos hablar de tu palabra, Señor, y ese es un privilegio bien grande, el cual nosotros estamos conscientes de que no lo merecemos, y por eso estamos tan agradecidos contigo de que nos permitas hablar de tu santa y bendita palabra. Queremos hacer una oración en el nombre de Jesús por todos aquellos que estamos entrando en un contacto familiar, y digo familiar porque es a través de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente por este momento, por este espacio, por este Señor presente que nos permites tener con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. Y te rogamos por las necesidades, Señor, que tu pueblo tiene y que está clamando en este momento, sabiendo de que, Señor, para ti no hay nada imposible, que tu poder es grande y es maravilloso, y si a ti te place, Señor, tú vas a seguir sanando, tú vas a seguir levantando a aquellos que tú, Señor, has elegido. En el nombre de Jesús, guíanos a través de tu palabra como el único camino que hay, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad quiero hablar con usted acerca de un pasaje que está en Hechos capítulo 4. Y es que, digamos, aquí es la narración de cómo arrestaron, cómo detuvieron a Pedro y a Juan, y qué fue lo que cometieron estos, qué transgredieron. Pues lo que hicieron fue que oraron por un enfermo, por un hombre que estaba con una cojera tremenda desde su nacimiento, y Dios hizo una obra maravillosa y lo levantó, y aquel hombre glorificaba el nombre del Señor. Esto les trajo problemas a ellos en aquel tiempo. Y dice que, dice la palabra que mientras ellos hablaban al pueblo, porque el pueblo estaba anonadado, estaba sorprendido de este milagro maravilloso que el Señor había hecho, aquel hombre que había sido cojo desde su nacimiento y que por mucho tiempo fue puesto a la entrada del templo. Con su bondad, probablemente los sacerdotes, los escribas, la gente que estaba a cargo de ese templo, pues le daba una limosna a este hombre, pero aquel día iba a cambiar su vida. ¿Sabe usted que usted que tal vez está descorazonado, que piensa que no tiene esperanza, que está desilusionado porque ha fracasado en más de una oportunidad? Quiero decirle que Cristo Jesús puede cambiar su vida. Porque este hombre del cual estamos hablando, que era un hombre que estaba lisiado, era un hombre cojo desde su nacimiento, y la familia, como hoy en día, lo iba a dejar a la puerta del templo para que el hombre viviera de la caridad pública. Y la gente le daba, y después de un periodo quizá largo de estar ahí,
lo volvían a recoger, pero este hombre no sabía que este día iba a cambiar su vida, como hoy puede cambiar su vida, no mañana, ahora mismo puede cambiar su vida. Si usted ya no aguanta con la vida que está llevando, si usted ya no aguanta con lo que está pasando con usted, si han pasado pensamientos por su mente, porque pasan pensamientos hasta de quererse quitar uno la vida, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen aquellas angustias, cuando vienen, y son cosas que uno ha sembrado, pero muchas veces ya no se aguanta y a veces uno piensa en la muerte y gracias que solo pensamos en la muerte, porque otros han tomado esa tremenda decisión, se han tirado de un puente, se han ahorcado, se han tirado a que algún vehículo los atropelle. Ojalá ahí se terminara. Otro día yo le voy a hablar de la otra dimensión. ¿Cuál es la otra dimensión? Es aquella dimensión que hay después de esta vida. Cuando le hablo de esta vida, le hablo de la vida en este cuerpo. La vida no se termina en el cementerio. Ahí van a dejar el cuerpo, pero todavía queda el alma y el espíritu. El espíritu, dice la palabra, va al Señor, pero el alma, dependiendo de lo que nosotros hagamos, tendrá que ir a un lugar de descanso, de reposo o a un lugar de tormento. Eso es un anticipo para que otro día podamos platicar de esto. Pero volviendo a la escena de la palabra del Señor, aquel hombre estaba ahí. Usted sabe que Juan, usted sabe que Pedro eran hombres sin letras. Cuando la Biblia habla sin letras, pues habla, usted debe conocer, como yo conozco, personas con una gran inteligencia, personas que no tienen mucha preparación, pero saben leer, saben escribir, saben sumar, saben hacer números y tienen una caligrafía bien bonita, mejor que la de los médicos. Eso sí se la puedo asegurar, porque los médicos garabatos hacen, ni se les entiende qué es lo que escriben. En cambio, estas personas que muchas veces apenas llegaron a segundo grado, tercer grado de primaria, tienen una caligrafía, una letra muy, muy bonita. Pues de estos eran estos hombres. Hombres que no eran preparados, hombres sin letras en relación a los sacerdotes, en relación a la gente que estaba en el templo. Y dice que entonces estos hombres llegaron al templo a orar. Ellos oraban aproximadamente a las 3 de la tarde y llegaron al templo a eso de las 3 de la tarde. Y cuando ellos se acercaban al templo, aquel hombre, como costumbre, les pidió una moneda. Y aquellos no llevaban monedas. Mire, esos hombres eran tan escasos, pero tenían tanta alegría. No llevaban dinero. Y ellos le responden a aquel hombre, se le quedaron viendo y le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y aquel hombre dijo, ¿qué será lo que tendrán? Y entonces, hablando con vigor, hablando con fe, más que todo, vino Pedro junto con Juan. Él los miró atentamente. Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te lo voy a dar. Y en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate, anda. Y ocurrió que aquel hombre que había sido cojo desde el nacimiento de su madre, se levantó. Por primera vez aquellas piernas enjutadas, ya me imagino la tronazón de huesos que empezó a ocurrir en aquel hombre, porque ocurrió una obra de poder. No fue Pedro, no fue Juan. ¿Quién hizo esa obra? El Dios del cielo. Porque el Señor ya les había dicho,
en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos van a sanar. Pero ¿sobre qué enfermos? Sobre los que yo les diga. No, no sobre. Por eso en el Evangelio tenemos que tener una relación de comunión con el Señor y naturalmente con el Espíritu Santo para que ellos nos indiquen por quién orar y cuándo orar. Porque a veces vamos a hacer una oración, pero que ni nosotros nos la creemos, va. Tan insípida como cuando usted hace frijoles y no les echa sal, pues, ¿verdad? Ninguno se los quiere comer. Así son muchas veces nuestras oraciones, pero cuando son dirigidas por el Señor Espíritu Santo y nos dice por Él, nos lo tienen que quitar porque la lengua se nos estira y oramos de una forma tan preciosa y tan maravillosa que no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y entonces aquí ocurrió que aquel hombre, oiga, dice que se le enderezaron las piernas y se fue atrás de ellos. Y entró gritando y entró alabando el nombre del Señor. Ahora usted puede comprender por qué nosotros cuando nos reunimos somos tan bullistos. ¿Por qué usted ahora puede entender por qué nosotros lloramos? Ahora usted puede comprender por qué muchas veces saltamos y gritamos, gloria a Dios, porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hay adentro de nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y aquel hombre entró brincando, saltando. Yo me imagino que dando gloria a Dios, soy sano, gloria a Dios, mírenme. Puedo brincar, yo era el cojo que les pedía dinero a ustedes, pero ahora de ahora en adelante ya no les voy a pedir dinero, sino voy a alabar el nombre del Señor. Ya me imagino yo qué cosa tan tremenda ocurrió ahí en ese templo. Los sacerdotes que no estaban acostumbrados a ver nada de eso, lo han de haber querido agarrar y él corriendo, estaba estrenando piernas por primera vez, porque este muchacho desde el vientre de su madre nació así, lisiado, nació cojo de nacimiento y ahora gracias no a Pedro, no a Juan, sino al poder maravilloso de Dios que sigue haciendo estas obras de poder. Este hombre fue sano y no le quedó más que glorificar a Dios, porque le cuento algo, solamente los que están agradecidos con el Señor pueden alabar a Dios, porque nosotros tenemos que estar agradecidos, porque si no te va a dar vergüenza. ¿Y cómo somos nosotros los seres humanos? Porque muchas veces no nos da vergüenza hacer el ridículo en antros de perdición, en donde estuvimos nosotros ahí metidos. Ahí sí hacíamos el ridículo, pero alabar y glorificar el nombre del Señor es una honra. David, cuando el Señor le respondió a poder llevar él el arca del pacto a Jerusalén, dice que David brincaba y saltaba y daba vueltas y se le subía su ropita y se le miraban sus ropas interiores. La ropa interior eran unos como calzoncillos, pero bien larguitos, ¿verdad? Que lo cubrían. Pero ya eso, en aquel tiempo, ya daba una malicia para el que no tiene una mente limpia. Y entonces la esposa lo veía que brincaba y se le subía la ropa. Y ella dijo, como un vulgar, como un vil se está portando mi marido. Cuando venga, lo voy a exhortar. Cuando venga, le voy a decir que se ha hecho como el populacho. Y se lo dijo, pero David le dijo, te equivocas, mujer, te equivocas, esposa mía, porque yo no lo hago para que el pueblo me mire, sino yo lo hago para glorificar el nombre de Dios. Este hombre que nunca había caminado, ahora sus piernas fueron enderezadas y brincaba
ahí agarrado de Pedro, agarrado de Juan, y ahí estaba aquel hombre alabando y glorificando el nombre del Señor. Y esto les trajo problemas. Porque dice aquí la palabra que mientras ellos hablaban al pueblo de este milagro, de esta obra de poder maravillosa que se había realizado en este momento, no la prepararon. Lo de Dios no es preparado. Lo de Dios es fresco, lo de Dios es instantáneo, lo de Dios es en el acto, no es una preparación y ahora ustedes para allá y ahora ustedes para acá. No, no es una preparación, sino que una obra de poder maravillosa. Y mientras ellos hablaban al pueblo, les estaban explicando, porque el pueblo, ¿sabe qué quería? Levantarlos. El pueblo quería hacerlos, exaltarlos a ellos, y entonces ellos los frenan. Mire, hombres sin muchas letras, pero no eran tontos, eran muy inteligentes, porque todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús tiene un espíritu de sabiduría. Mire, y entonces dice que ellos, el pueblo se puso ahí, se agolpó y ellos tuvieron que decir, no, nosotros no fuimos nosotros, fue Dios, fue el Señor, fue Jesucristo, este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, es el mismo Jesús que ha levantado a este hombre con ese poder maravilloso. Mire, entonces dice aquí la palabra, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestros pecados, de vuestras iniquidades. Y mientras ellos estaban hablándole al pueblo, quitándoselos de encima, porque me imagino que los querían cargar, que les querían pedir autógrafos, y ellos no iban a tomar una gloria que no les pertenecía. Y entonces, mientras ellos estaban hablando al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y unos señores que la Biblia habla de ellos y dice que son los saduceos. ¿Quiénes son estos saduceos? Era un grupo como aristocrático, era un grupo de gente que tenía mucho poder, porque era gente adinerada, y no solamente era gente adinerada, sino que pertenecían a las sectas judías y negaban la existencia de los ángeles y espíritus, y aceptaban como medio de instrucción para llegar al Señor solamente el Pentateuco. El Pentateuco se lo componen por los primeros 5 libros que están en la Biblia, que son acreditados a Moisés. Eso es y entonces estos señores solo aceptaban el Pentateuco como una escritura sagrada. Miren, y en el tiempo del Señor Jesús estaban encargados de cuidar el templo, y el sumo sacerdote también era un saduceo. Era gente que tenía bienes, era gente estrictamente religiosa, que no conocían lo que es misericordia, que no conocían. Por eso, cuando tengamos oportunidad, vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano, que así lo menciona la Biblia, porque está hablando de estos señores. Entonces, dice que esta gente se reunió indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y eso iba contra la enseñanza y la doctrina que ellos tenían.
porque ellos no compartían esto, que el Señor Jesús había resucitado, porque negaban estos señores. Y entonces llegaron ahí y estos enseñaban la resurrección de entre los muertos, porque ellos dijeron, esto que están viendo ustedes no es una obra que nosotros estamos haciendo, sino es el Señor Jesús el que ha sanado a este hombre. Y entonces, indignados, los tomaron, les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ya era un poco tarde, no los juzgaron, sino de una vez a la cárcel. Pero contrario a lo que ellos estaban haciendo, muchos de los que habían oído el mensaje, oiga, ¿qué ocurrió? Creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 almas. Qué lindo. Ellos no prepararon una campaña ni prepararon. ¿Dónde metían en ese tiempo 5,000 almas para enseñarles? ¿Dónde? Ahí no, no habían iglesias, se reunían por las casas, se reunían a escondidas. Y 5,000 almas aquel día se entregaron a Cristo Jesús y reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios y que al tercer día se levantó de entre los muertos y fue ascendido al cielo y ahora vive y vive a la diestra de Dios Padre. Y entonces estos muchos que oyeron el mensaje, dice aquí la palabra. ¿Cuál era el mensaje? La palabra bendita del Señor. Y creyeron, llegando el número de estos hombres como a 5,000 personas. ¡Qué bendición! Pero sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos y los escribas, la élite que manejaba en aquel tiempo el templo. Llamémosle los religiosos. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás. Ahí estaba otro sacerdote, Caifás. Ahí estaba Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ahí estaba la crema innata de la religión. Ahí estaban. Y los pusieron en medio de ellos y les interrogaban con qué poder, oiga, con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto. Mire, ¿con qué poder ustedes hicieron esto? Ahí estaban aquellos hombres porque los pusieron en medio, porque los interrogaban. Este concilio que estaba aquí le llamaban el Sanedrín, mire. Y entonces ellos se reunían en un como semicírculo y los ponían a ellos en medio. Y aquí es como los estaban juzgando. Entonces, oiga, dice, ¿en qué nombre habéis hecho esto? Y entonces Pedro se acordó que una vez el Señor les dijo en una enseñanza, el Señor Jesús, tal vez comiendo, compartiendo, miren, los van a llevar a los tribunales, les dijo. Y como cuando a uno se lo dice, uno, el Señor lo que está diciendo, cuando los lleven a los tribunales, no tengan miedo, dijo. Solo crean, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes y los defenderá. Oiga, Jesús se los había dicho. Ahora estaban viviendo la experiencia. Los estaban interrogando. No tenían un abogado físico, pero tenían dos abogados, uno en el cielo y otro en la tierra. Entonces dice aquí la palabra, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba aquel hombre lleno. Hacía unas semanas atrás, oiga, Pedro por menos de esto había negado a Jesús. ¿Se recuerda? Lo había negado, había dicho, yo no conozco a este hombre. Ahora lleno del Espíritu Santo, confronta a las autoridades más altas de la nación. Porque dice aquí, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes, ancianos
del pueblo. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Por eso se nos está interrogando. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y ya me imagino yo a aquel hombre, sí, decía, es cierto. Durante muchos años yo estuve confinado con mis piernas enjutadas y estos hombres en el nombre de Jesús han hecho esta perfecta sanidad. Mire. Y entonces ellos sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, mire, cuando usted saca un inventario de la gente que estamos en las iglesias, un ladrón, un borracho, una prostituta, un estafador, gente mala, asesinos, exconvictos. Ese es el pueblo del Señor, pero quiero decirle algo, Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y no solamente las ha cambiado, sino las sigue cambiando, porque seguimos creyendo firmemente en este evangelio maravilloso. Y entonces aquel hombre, dice, aquel hombre, Pedro hablaba y decía, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y aquel hombre levantaba sus manos y yo me imagino que decía, Cristo vive, Cristo tiene poder. Glorificaba el nombre del Señor. Este Jesús es la piedra que desecharon, la piedra desechada por vosotros los constructores. Aquí está hablando como una parábola, pero que ha venido a ser la piedra angular. Tenían tanto conocimiento de las Escrituras que cuando vieron a Jesús lo despreciaron, lo desecharon, pero esta es la piedra del ángulo, esta es la piedra que desecharon los constructores y que la tomó este miserable hombre que estaba enjutado, y este hombre ahora se ha beneficiado con esta piedra que ustedes los constructores, dice, ¿verdad? Que eran la élite en ese momento, desecharon. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra que sostiene. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No te salva nadie, no hay salvación si no es a través de Cristo Jesús. Nadie, ni una piedra, ni el agua, ni el fuego, ni el viento te pueden salvar, ni la medicina. La medicina te cura, pero no te salva. Te cura, por un tiempo te cura, te es efectiva, pero no te salva. Y entonces, por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquella gente, oiga, al ver la confianza de Pedro, la confianza no estaba en el catecismo, no estaba ni siquiera la confianza, porque no tenían Biblia en ese momento, no había Biblias. Pedro tenía la Biblia adentro, Pedro tenía las experiencias que había vivido con el Señor, Pedro tenía las experiencias de las obras maravillosas que Cristo Jesús había hecho en él. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
Cuando habla sin letras no es que no supieran leer, tenían una escasa educación, pero estaban llenos del poder de Dios. Ahora tenían un conocimiento muy avanzado y ese conocimiento venía de la presencia del Señor. Porque quiero decirle algo, estimado amigo, usted quiere conocer al Señor, Él se va a revelar a su vida. Y cuando se revele a su vida, ese es el Evangelio, una revelación a la vida del individuo porque lo cambia por completo. Y si no lo cambia de una vez, empieza un cambio y lo va haciendo paulatinamente. Así que sigamos adelante mientras nosotros ahora podamos compartir con usted, hay esperanza. Que el Señor le bendiga grandemente y espero verme muy pronto nuevamente con usted y poderle bendecir a usted y poder ser bendecido yo a través de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga.